A continuación, contamos con la participación de José Alonso Huerta, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Red NACECIT. José Alonso se ha desempeñado como director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, coordinador ejecutivo de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y coordinador general de nodos de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior. En su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en la administración pública, en la academia y la iniciativa privada, estando a cargo de proyectos relacionados con el desarrollo económico, la ciencia, la tecnología y la innovación. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle de Pachuca, licenciado en Derecho por la Universidad Tec Milenio, maestro en Ingeniería Económica Financiera por la Universidad La Salle Pachuca, cuenta con un MBA por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y es maestro en Gestión Pública Aplicada con orientación en Perspectiva Estratégica y Desarrollo Regional por el Tecnológico de Monterrey. Maestro, desde su perspectiva, ¿cuál es la nueva realidad mundial en materia de ciencia y tecnología? ¿Cuál es este rol que podría tener la cooperación internacional en la construcción de la nueva relación científica-tecnológica? Bien, muy buenos días a todos, muy buenas tardes a quienes nos siguen en Europa. Antes que nada, yo quisiera felicitar a la MECCIT y particularmente a la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica por esta importante iniciativa de generar este diálogo, que creo que es de lo más pertinente en estos tiempos que vivimos, sobre las oportunidades y los retos que nos plantea este nuevo entorno en materia de cooperación científica y tecnológica. Yo saludo, por supuesto, a su director general, al Gustavo Cabrera Rodríguez, y por su conducto, pues enviarle un saludo y nuestro reconocimiento tanto a la directora ejecutiva de la MECCIT, Laura Carrillo, como al canciller Marcelo Ebrard, por seguir incentivando el diálogo y la cooperación entre los países a partir de la ciencia y la tecnología. Y creo que el tema que se ha planteado pues es un tema fundamental en el sentido de que estamos viviendo una nueva realidad, que justamente la estamos viviendo, padeciendo en algún lado, por otro lado, entendiendo en un nuevo entorno que no nos lo esperábamos apenas hace unos cuantos meses y que creo que justamente a prácticamente medio año de empezar el surgimiento de esta enfermedad que se ha convertido en una pandemia y que ha venido a trastocar prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas, tanto en lo individual como en lo colectivo, tenemos que hacer una reflexión de este impacto y sobre todo de las oportunidades que nos abre. Yo creo que justamente el COVID-19 nos ha dado una serie de lecciones que tenemos que ser muy precisos en identificarlas, aprenderlas e incorporarlas para lo que tenemos que hacer en el futuro. En ese sentido, podemos identificar lecciones tanto positivas como negativas y particularmente desde el ámbito del que hoy hablamos, la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología, creo que ha habido algunos elementos positivos como es el retomar la importancia que tiene la ciencia, la tecnología e innovación, el que se ha puesto en un primerísimo nivel de la agenda pública los procesos de investigación científica, de desarrollo tecnológico, de innovación, en donde se ha tenido un acercamiento mucho más estrecho entre la política y la ciencia, en donde la política ha tenido que voltear, como toda la sociedad, como todos los individuos, a los que saben, a los que tienen las herramientas para poder explicarnos, basados en información, en conocimiento contrastado, verificable, comparable, discutible, por supuesto, pero que está sujeto a estos procesos que marcan la ciencia. Creo que ese es un gran avance en volver a poner en primer lugar la necesidad de impulsar la ciencia, la tecnología e innovación en todos los ámbitos, y creo que justamente esta crisis, esta pandemia, pues a lo mejor no de la manera más afortunada, pero lo ha vuelto a poner en el panorama general, universal, de la importancia que tienen estos temas y muchas de sus vertientes, particularmente pues la cooperación científica. Creo que hemos visto cómo se ha dinamizado este tema alrededor del entendimiento de la enfermedad, la manera en cómo se puede combatir, su transferencia, el desarrollo de medicamentos, vacunas, etcétera. Todo lo que ha conllevado el entendimiento de la enfermedad y la mejor manera de protegernos ha sido un gran espacio de cooperación científica, en donde científicos, investigadores de todo el mundo están desarrollando aportaciones a partir del conocimiento que se ha generado en otros lugares y asimismo en el conocimiento que ellos generan apoya el desarrollo de esos procesos. Por supuesto que no se ha dado de la manera quizá más ordenada, de la manera más
estructurada, que quizás se llevaría a otro tipo de procesos por la propia vértigo que imprime la necesidad de atender de manera oportuna los retos que enfrenta la enfermedad, pero creo que está ahí el tema como humanidad. En 6 meses tenemos un entendimiento muy importante del virus, de la manera en cómo se comporta, cómo se transmite, cómo se puede combatir, y yo estoy seguro que en los próximos meses vamos a estar teniendo muy buenas noticias respecto a los tratamientos, las vacunas, etcétera, y creo que eso solamente se puede dar en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la cooperación, porque de manera individual una institución, un investigador, un grupo, un país difícilmente podría dar respuesta en un tiempo tan corto. Por otro lado, creo que también nos ha puesto en manifiesto la necesidad, y creo que también es un tema importante para la cooperación, el tema de generar una cultura científica entre la población. Es paradójico que logrando estos avances de los cuales comentaba yo hace un momento, por otro lado hay un grupo importante de la población, no solo en México, sino en todo el mundo, que aún tiene una incredulidad sobre el conocimiento científico, sobre la importancia de entender y seguir recomendaciones, que todavía dudan de la existencia del virus, por ejemplo, y eso creo que habla un reto de justamente de cómo desde edades tempranas, desde los niveles básicos de educación, se tiene que generar esta cultura, porque eso permitiría, por supuesto, un entendimiento y una aplicación de medidas que pudiera contener de una manera mucho más importante este tema, y que también creo que debe estar dentro de la agenda. Creo que por otro lado también se ha establecido la importancia del costo de invertir en ciencia y tecnología, que por supuesto siempre se ha hablado de los niveles de inversión y siempre las decisiones de los tomadores de decisiones, justamente, de a quién le destinan más recursos con base en las prioridades, las necesidades más urgentes, y muchas veces en algunos países, como en México, pues la ciencia y la tecnología ha quedado relegada a un segundo o tercer plano en los niveles de inversión, pero creo que hoy todos estamos viendo, sufriendo y padeciendo pues los costos de no estar preparados, los costos de no haber invertido en su momento en tema de ciencia y tecnología, pues creo que se están viendo reflejados hoy en el tremendo impacto económico, social que está generando una crisis como esta, y que es una lección creo que para todo el mundo, en donde se debe de invertir más de manera importante en ciencia y tecnología, no solamente cuando se tiene ya enfrente el problema, el reto, como en este caso, sino de manera general y de manera permanente para estar preparados, porque todos sabemos que así como esta pandemia vendrán otras en el futuro y que tendremos otros retos que enfrentar de manera muy pronta. De hecho, tenemos otro, el cambio climático, todos se han manejado, quizá no nos ha reflejado un sentido de urgencia, como en este caso el COVID, pero creo que el cambio climático también representa un reto global que se tiene que atender por medio de la ciencia y de la tecnología, por muchos otros caminos, pero la ciencia y la tecnología puede ofrecer soluciones y alternativas importantes para atenderlo, y creo que también es un espacio importante para la inversión y la cooperación de ciencia y tecnología. Por último, decir también los efectos negativos que hemos visto, y creo que también hay que tenerlos identificados porque pueden ser ciertas amenazas a los procesos de cooperación internacional en lo general, y particularmente en el tema de ciencia y tecnología. También este impacto que ha tenido la pandemia, pues creo que ha podido reflejar el surgimiento de ciertos instintos, vamos a decir, muy elementales, muy básicos, como el instinto de conservación, de supervivencia, ciertos comportamientos, egoísmos de ver primero en lo individual, resolver lo individual, los más cercanos, volver un tema más hacia lo local, en contra de lo externo, con ciertas tendencias a generar procesos más que de colaboración, que de competencia y de aislamiento. Y creo que si entendemos que de alguna manera son comportamientos naturales al enfrentar lo desconocido, donde debemos peligrar nuestra salud, nuestra seguridad, creo que no debe de ganar en ese sentido los esfuerzos individuales y tratar de hacer mucho más colaboración, porque creo que en la medida que se generan estos espacios de cooperación, se logran soluciones mucho más efectivas, de una manera mucho más rápida y en beneficio de todos. Entonces creo que hay que contener esos pulsos que quizá de manera natural surgen en lo individual y en lo colectivo, pero pueden generar un espacio para el replantear estos mecanismos de cooperación. Estas lecciones que podemos decir, lo positivo y negativo que podemos ir tomando, que por supuesto habrá que esperar a través del tiempo cómo se van manteniendo o cambiando, nos abren una serie de oportunidades, y esa perspectiva creo que México la puede aprovechar, más bien la debería de aprovechar, y creo que justamente el tener esta discusión con estos ponentes de primerísimo nivel de diferentes partes del mundo
nos hablan la voluntad, la apertura que existe y el interés por generar esta cooperación, y yo celebro mucho de nueva cuenta que se esté dando este diálogo. Creo que en México, a partir de estas lecciones de lo que hemos visto en estos meses, podemos tener claro que tenemos que acelerar ese proceso que veníamos desarrollando por incorporar México en una sociedad del conocimiento de una manera mucho más rotunda y contundente que lo que se ha hecho hasta el momento. Creo que lo que se ha avanzado en estos meses es quizá lo que pudiéramos haber avanzado en otros años. Creo que no hay que perder ese ímpetu en el uso de la tecnología, en el desarrollo de soluciones, en voltear, como yo decía yo, a nuestros científicos, en la necesidad de incrementar la inversión. Todos estos elementos creo que hay que mantenerlos, reforzarlos para lograr dos cosas. Por un lado, fortalecer nuestras capacidades, ¿no? Porque creo que también algo que ha quedado en evidencia es que como país tenemos carencias en cuanto a las capacidades científicas y tecnológicas en infraestructura, en capital humano, en inversión, para poder enfrentar de manera, vamos a decir, más soberana, más independiente, pues algunos de los problemas que estamos enfrentando, que van desde el desarrollo de las pruebas, de las vacunas, los fármacos, que si bien hay investigación de primerísimo nivel en México, se está desarrollando, no en la medida y el tamaño que requeriría un país tan grande y con el potencial como tiene México. Entonces creo que hay que fortalecer esas capacidades y por otro lado, profundizar la cooperación. Profundizar la cooperación con todos los países que están en este mismo proceso, tanto los que están más avanzados, que son los que nos permiten generar pues esos pasos más acelerados, como con los que estamos en mismas condiciones, ya lo citaba aquí Gustavo, con los países de la región, con los cuales compartimos también muchas problemáticas, muchos contextos, y que creo que también se pueden generar procesos muy virtuosos de cooperación para poder dar respuesta inmediata a esos retos globales y entendiendo que nadie puede resolver retos de ese tamaño por sí solos y que se tiene que profundizar la cooperación, pero también a partir, ligándolo con la otra acción, que es fortalecer nuestras capacidades, con lo que México puede ofrecer y desarrollar para sí mismo y, por supuesto, para ofrecer para el mundo. En ese sentido, el rol de la cooperación internacional lo vemos nosotros como un elemento esencial en esta nueva realidad. Creo que no se puede, ya va a poder desarrollar ciencia sin cooperación internacional, no se va a poder desarrollar soluciones sin cooperación internacional y por lo tanto no se van a poder resolver los problemas públicos. Entonces creo que está ya dentro de un eje fundamental de visión de desarrollo y de colaboración en cualquier ámbito, pero particularmente en el científico. Creo que ha quedado muy claro la importancia y creo que el espacio que se está abriendo y la apertura tanto de México como de otros países, pues es muestra clara de eso. Y una cooperación que ya desde la perspectiva en particular de la RENACECIT, que como se comentaba es la instancia que agrupa a todos los organismos estatales de ciencia y tecnología, las instancias, secretarías, consejos, institutos de cada uno de los gobiernos estatales que promueven la ciencia, pues también se han hecho esfuerzos muy importantes en materia de cooperación científica, en materia internacional, que complementa, por supuesto, los esfuerzos que desarrolla el gobierno federal, que tradicionalmente pues había, vamos a decir, concentrado, desarrollado el mayor número de acciones. Creo que ahora los estados, los gobernadores están muy interesados en colaborar y creo que también es una oportunidad para ampliar justamente estas redes de colaboración, los fondos, las aportaciones. Tan solo en el caso de los estados, yo citaría algunos ejemplos. Por ejemplo, está aquí Arturo de la Embajada del Reino Unido, que seguramente usted nos platicará. Ahorita hay justamente una convocatoria abierta con 3 entidades federativas, Ciudad de México, San Luis, Hidalgo, para generar justamente proyectos de colaboración que atiendan este tipo de problemáticas. Se han generado una gran cantidad de convocatorias estatales para atender el COVID en materia de tecnología, en muchas de las cuales hay algún componente de cooperación o vinculación internacional. Citaré también el caso de Hidalgo, por supuesto, que conozco muy bien, en donde el gobernador Omar Fayad ha hecho un esfuerzo muy importante por impulsar la ciencia y particularmente la cooperación a través de un gran proyecto como es el sincrotrón mexicano en Hidalgo, donde se generó una convocatoria con el Instituto Paul Scherrer de Suiza, del sincrotrón suizo, para que investigadores mexicanos desarrollen investigación para atender el COVID en el sincrotrón, en esa infraestructura tan importante que México aún no cuenta con ella, y que gracias a estos mecanismos de cooperación, pues ya hoy 5 grupos de investigadores mexicanos de Hidalgo y de otras entidades del CINVESTAR, del Politécnico Nacional, están desarrollando investigación para caracterizar el COVID, bueno, el virus del SARS-CoV-2, y desarrollar diversas soluciones, fármacos y mecanismos para evitar su transmisión, lo cual obviamente pone a México pues dentro de este contexto global de investigación, gracias a la cooperación internacional y gracias, por supuesto, pues, a los esfuerzos que están haciendo también gobiernos de diferentes niveles.
Como conclusión, pues yo creo que hay que promover el fortalecimiento de vínculos. Creo que hay un interés manifiesto por parte de las comunidades científicas del país, de los investigadores, de las instituciones a lo largo y ancho del país. Hay un respaldo por parte de los gobiernos en sus diferentes ámbitos y creo que justamente ante este entorno del que yo hablaba, de que hay una tendencia otra vez hacia el proteccionismo, hacia el aislamiento de los países en temas políticos, económicos, comerciales, que esperemos sea solo un momento y no sea una tendencia. La cooperación científica y tecnológica en su vertiente de diplomacia científica abre un espacio para que justamente los países mantengan diálogos, colaboración, trabajo conjunto, en virtud de que son beneficios que se muestran para todos. Y yo en ese sentido quisiera reconocer la labor que desarrolla la MEXID en este sentido y otras instancias, la propia Cancillería a través de toda su red de embajadas y consulados que nos ofrecen a los que estamos interesados en cooperar información y contactos, vínculos, apoyo para desarrollar estas actividades, y también a las actividades que desarrollan en el marco de la Red Global de Mexicanos Altamente Calificados que impulsa el Instituto Mexicano del Exterior, a través también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que permite el diálogo y la colaboración entre investigadores de todo el mundo con investigadores locales en los diferentes estados y regiones del país. Entonces creo que ahí es un poco la reflexión que yo quisiera compartir. Yo celebraba mucho lo que comentaba la representante de la Unión Europea al mostrar tanta apertura e interés, y creo que pues si están los ánimos planteados, si hay objetivos claros, pues, se puede avanzar de una manera muy acelerada en virtud de que en México hay talento, hay capacidad, y creo que si se articula de la manera adecuada podemos dar muy buena respuesta a estos retos que nos enfrentamos, no solamente los mexicanos, sino todo el mundo. Muchas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias, Alonso. Creo que lo dijiste muy bien. No podemos hacerlo solos. Tenemos que continuar con todo este trabajo de colaboración. Y bueno, sin duda esta visión va a contribuir a posicionar a México como un líder en Latinoamérica y vamos a continuar trabajando todos juntos.